Científicos aterradores. Nuevo descubrimiento del vuelo 370 de Malasia. Lo cambia todo. Era la madrugada del 8 de marzo de 2014, cuando el vuelo 370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing, ascendiendo hasta la altitud de crucero de 35.000 pies. Lamentablemente, lo que debería haber sido un vuelo común y corriente con un exitoso aterrizaje, se convirtió en uno de los enigmas más grandes de la aviación moderna. Hoy reviviremos los acontecimientos de aquel 8 de marzo y les mostraremos lo que se ha descubierto en las más recientes exploraciones alrededor de este evento. El vuelo estaba pilotado por Farid Kami. Era el primer oficial y tenía 27 años. Este sería su último vuelo de entrenamiento y pronto obtendría su certificación. Su instructor, Zaharie Ahmad Shah, era el piloto al mando y se consideraba como uno de los capitanes más veteranos de la aerolínea. En la cabina había 10 auxiliares de vuelo malasios. El avión llevaba 227 pasajeros, entre ellos 5 niños. La mayoría eran de nacionalidad china. Los demás procedían de Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos y entre otros. El capitán Zaharie manejaba los radios en cabina aquella noche, mientras que el primer oficial Farid piloteaba el avión. El Boeing 777-200ER, con 239 personas a bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes, despegó puntualmente a las 12:41 am. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, desconociendo que este sería el último momento en el que serían vistos. Cuando el vuelo se aproximaba al espacio aéreo de Vietnam, desapareció misteriosamente de los radares. La última posición conocida fue cerca de la costa de Vietnam, pero pronto se perdió todo contacto con la aeronave. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las últimas transmisiones de Zaharie se salieron un poco de lo normal. Informaba que llegaba a una altitud cuando la norma es informar la salida, y los informes que daban eran superfluos. 5 segundos después de que el avión entrara en el espacio aéreo de Vietnam, el símbolo que representaba su transpondedor desapareció de las pantallas de control del tráfico aéreo malasio. 37 segundos después, el avión entero desapareció del radar secundario. Apenas habían pasado 39 minutos desde el despegue, alrededor de la 1:21 de la madrugada. Mientras tanto, los controladores vietnamitas observaron que el MH370 entraba en su espacio aéreo, pero la señal era intermitente en el radar. Al parecer, malinterpretaron un acuerdo formal, según el cual Ho Chi Minh debía notificar inmediatamente a Kuala Lumpur si un avión despegado se retrasaba más de 5 minutos. Intentaron ponerse en contacto con el avión varias veces, pero no lo consiguieron. Habían pasado 18 minutos desde que el MH370 desapareció de sus radares. Cuando decidieron avisar a Kuala Lumpur a las 6:32 de la mañana, inició el plan de emergencia, ya que, pasadas 4 horas, el avión debería haber aterrizado en Pekín. La búsqueda se centró inicialmente en el mar de China Meridional, entre Malasia y Vietnam. En colaboración internacional, se prepararon alrededor de 34 barcos y 28 aviones, pero los esfuerzos fueron en vano. El MH370 no se avistaba. Días después, los registros del radar primario revelaron que, en cuanto el MH370 desapareció del radar secundario, giró bruscamente hacia el suroeste, volvió a volar a través de la península malaya y se orilló alrededor de la isla Penang. Desde ahí, voló al noroeste por el estrecho de Málaga y atravesó el mar de Andamán, donde se desvaneció. Este recorrido tardó más de 1 hora, lo que indica que no se trataba de un secuestro. Tampoco se parecía a ningún otro accidente o suicidio de piloto que se hubiera visto antes. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescates más grandes de la historia de la aviación. Varios países se unieron en una misión conjunta para encontrar el avión
y brindar respuestas a las familias de los pasajeros de 4 continentes que quedaron devastadas por la pérdida. Las aguas del Océano Índico se convirtieron en un vasto campo de búsqueda. 6 horas después de la desaparición del avión, los radares secundarios detectaron un contacto intermitente con un satélite geoestacionario del Océano Índico, operado por Inmarsat, un proveedor comercial con sede en Londres. Aseguraron que lo sucedido no fue repentino, sino que el vuelo permaneció a gran velocidad y altitud durante 6 horas. Las conexiones de Inmarsat eran parpadeos electrónicos, equivalentes al mínimo susurro de comunicación. Hubo 7 conexiones, 2 iniciadas automáticamente por el avión y otras 5 por la estación terrestre de Inmarsat. También hubo 2 llamadas telefónicas por satélites, ambas sin respuesta. Pese a que nunca antes se habían utilizado los registros de desplazamiento Doppler para determinar la ubicación de un avión, los técnicos de Inmarsat los utilizaron para detectar una distorsión significativa que mostraba un giro hacia el sur, a las 2:40 de la madrugada. Este movimiento estaba al norte y al oeste de Sumatra, la isla más septentrional de la Indonesia. Con cierto riesgo, se llegó a la conclusión de que el avión voló recto y nivelado durante mucho tiempo en dirección a la Antártida. Al cabo de 6 horas, los datos Doppler revelaron un descenso pronunciado, hasta 5 veces más rápido que la velocidad de un descenso normal. El avión se sumergió en el océano 1 o 2 minutos después. Evidentemente no se trataba de un aterrizaje planeado. Nadie sabe por qué se produjo el impacto. Tampoco habían evidencias físicas de que esto fuera cierto. La desaparición del vuelo 370 desencadenó una torrente de teorías y especulaciones. Algunas sugerían fallas técnicas, mientras que otras apuntaban a acciones deliberadas del piloto o incluso un posible secuestro. Cada día surgían nuevas hipótesis, alimentando la incertidumbre y la frustración. La primera hipótesis recae en que esta desaparición fue planeada, ya que resulta imposible que la trayectoria fuera tomada por un fallo de sistema o error humano o cualquier otro agente externo. El control del avión no se tomó a distancia, se tomó desde el interior de la cabina durante un periodo de 20 minutos, en los que se daban actualizaciones periódicas. Los registros del radar detectaron que el que piloteaba desactivó el piloto automático, dado que el giro que hizo el avión hacia el suroeste fue muy cerrado, por lo que tuvo que ser manual. Las circunstancias apuntan a que el avión se presurizó a propósito y, casi al mismo tiempo, se desconectó intencionadamente gran parte del sistema eléctrico. Expertos en aviación y equipos internacionales de investigación se dedicaron a analizar los datos disponibles del vuelo 370. Se examinaron minuciosamente los sistemas de comunicación, los registros de radar y los registros de mantenimiento de la aeronave, en busca de cualquier pista que pudiera revelar la verdad detrás de su desaparición. Otra teoría se centra en que el capitán pudo haber secuestrado el avión. Zahari tenía en su casa un simulador de vuelo con una ruta parecida a la realizada por el aparato y se despidió ante la pérdida de comunicación con un usual. Buenas noches, Malasia 370. Sin embargo, resulta difícil pensar que el copiloto fuera su cómplice, ya que era un joven optimista que al parecer planeaba casarse. Farid Kami no tenía antecedentes de conflictos, pero el capitán sí era un motivo de preocupación, ya que la policía descubrió problemas de su vida personal. Se sentía muy solo y triste a causa de que su mujer lo había abandonado. Su familia y amigos admitieron que paseaba las habitaciones esperando que los días pasaran y mantenía una relación clandestina con una mujer casada. Los investigadores tienen la firme sospecha que Zahari padecía de depresión. Otra hipótesis apunta que fue secuestrado por parte de un pasajero que se infiltró en el avión, dado que se descubrió una misteriosa carga de 14 libras añadida a la lista del vuelo tras el despegue. Esta carga se descubrió en un informe sobre los pasajeros y el equipaje. También se descubrió que un contenedor del vuelo estaba sobrecargado, pero nunca se dio ninguna explicación. También se supo que había una extraña carga de 89 kilos en la lista de vuelo después del despegue, sobrecargando un contenedor sin que nadie lo supiera.
Puede ser incompetencia o manipulación. Todo es posible. Esta teoría cuenta con el apoyo de Jim Termini, experto en seguridad de aviación, quien aseguró que es muy probable que se produjera un secuestro. El experto explicó 4 posibles opciones del secuestro. Número 1. Secuestro del avión por parte de un miembro de la tripulación. Número 2. Secuestro por parte de un pasajero. Número 3. El secuestro por parte de un polizón, siendo este bastante inusual. La cuarta opción es una toma eléctrica del avión desde una estación terrestre. El historiador Norman Davis asegura que el vuelo pudo haber sido pirateado y desviado a distancia. Según Davis, los ciberespías podrían haber explotado una tecnología diseñada para que los aviones secuestrados pudieran ser controlados a distancia. Según Davis, el avión fue objeto de 2 intentos de secuestro. Dijo que, como nadie ha dado una respuesta, es perfectamente aceptable especular con esto. Él cree que el avión fue secuestrado a distancia por un pirata informático estadounidense que quería desviarlo a una base naval de este país, ubicada en el Océano Índico, y que luego alguien más lo pirateó y tomó el control para impedirlo. Por último, existe otra teoría que niega la posibilidad de que el avión se haya hundido en el Océano Índico y radica en que muchos familiares realizaban llamadas a los celulares de sus seres queridos y se escuchaba un tono de llamada hasta 4 días después del accidente. Un familiar apareció en la televisión china y llamó al teléfono de su hermano fallecido para demostrar que seguía sonando. Un experto en telecomunicaciones concuerda con esta teoría del timbre, explicando que el avión no pudo quedar sumergido, porque cuando un teléfono se sumerge en agua, sobre todo en agua del mar, simplemente muere, y aunque sobreviva, no recibiría señal en el fondo del océano. A pesar de los años transcurridos desde la desaparición del vuelo 370, el misterio sigue sin resolverse. Las teorías y especulaciones persisten, pero ninguna respuesta concluyente ha sido encontrada. El destino de los pasajeros y la tripulación permanece desconocido. Los avances tecnológicos y los esfuerzos de búsqueda masiva. El avión y sus ocupantes parecen haber desaparecido sin dejar ningún rastro. La desaparición del vuelo 370 seguirá siendo un misterio sin resolver. ¿Qué crees que le sucedió realmente al vuelo 370? Nos gustaría conocer tu opinión. Te dejamos un video que te puede interesar. Nos vemos en la próxima.